El suelo de mármol bajo mis talones estaba más frío de lo normal para una tarde de junio. Pasé el peso de un pie dolorido al otro, tratando de ignorar cómo me dolían los dedos de los pies dentro de los zapatos de tacón prestados. Me quedaban dos tallas pequeñas, pero combinaban con el vestido azul marino que había encontrado en la tienda de segunda mano la semana anterior. La presentación era importante en Romano Associates, incluso para alguien como yo, que existía en las sombras de la planta 42, archivando documentos que nadie leería jamás y contestando teléfonos que rara vez sonaban en mi extensión. El aroma de colonias caras y cuero flotaba pesadamente en la zona de recepción, mezclándose con el ligero olor metálico del aire acondicionado que funcionaba a toda máquina para combatir el calor de Manhattan. Apreté la palma de la mano contra el cristal frío de mi escritorio, estabilizándome mientras otra oleada de agotamiento me invadía. 3 trabajos. Eso era lo que hacía falta para mantener la cabeza a flote en esta ciudad que devoraba a chicas como yo y las escupía antes de que se dieran cuenta de que se estaban ahogando. Señorita Chen, ¿ha terminado de organizar los archivos de Castiano? La voz del señor Romano atravesó mi confusión, aguda e impaciente. Levanté la vista y lo vi de pie en la puerta de su oficina en esquina, con su impecable traje gris y una expresión que sugería que ya estaba fallando en una tarea que había completado hacía una hora. Sí, señor, están en su escritorio, ordenados alfabéticamente y por fecha. Gruñó, desapareciendo de nuevo en su dominio sin decir otra palabra. Eso era todo lo que interactuábamos. Preguntas secas, respuestas mecánicas, críticas ocasionales pronunciadas con la calidez de una ventisca de enero. Para él yo era un mueble útil y reemplazable. El ascensor sonó y sus puertas pulidas se abrieron con un susurro de maquinaria cara. No levanté la vista inmediatamente. No era necesario. El cambio en la presión del aire, el peso repentino de la atención, me indicaron que había llegado alguien importante. No fue hasta que la recepcionista, su sobrina, inhaló bruscamente que levanté la vista. 3 hombres entraron en la zona de recepción, pero solo uno importaba. Se movía como la oscuridad hecha forma, todo ángulos afilados y poder controlado envuelto en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario anual. El pelo negro peinado hacia atrás enmarcaba un rostro que parecía esculpido en mármol de Curara. Mandíbula fuerte, nariz recta, labios apretados en una línea que sugería que rara vez sonreía y nunca sin un propósito. Pero fueron sus ojos los que me dejaron clavada en el sitio. Oscuros, casi negros, recorrieron la sala con la indiferencia de un depredador que cataloga a su presa. Detrás de él, 2 hombres lo flanqueaban como extensiones de su sombra. Uno tenía la complexión de un frigorífico, el cuello grueso como el tronco de un árbol y manos capaces de aplastar huesos sin esfuerzo. El otro era más delgado, con la mirada en constante movimiento, escaneando las salidas y entradas con precisión militar. Ambos llevaban auriculares. Ambos se movían con la gracia sincronizada de hombres que habían trabajado juntos durante tanto tiempo que se habían convertido en un solo organismo. El aire cambió. Ahora tenía un sabor diferente, cargado de algo peligroso y eléctrico que me erizó el vello de los brazos bajo el cardigan. El señor Romano me está esperando. Su voz era sedosa sobre acero, con acento italiano, pensé, aunque nunca había estado en ningún sitio para saberlo con certeza. Cada palabra era precisa, económica, como si el habla fuera una moneda que racionaba cuidadosamente. Denise balbuceó algo sobre anunciarlo, con los dedos temblorosos mientras alcanzaba el teléfono. Pero él ya estaba pasando por delante de su escritorio, por delante del mío, y su colonia me envolvió en una ola. Cedro y algo más oscuro. Algo que olía a humo y a iglesias antiguas y a secretos enterrados en lo más profundo. Debería haber apartado la mirada. Debería haber vuelto a la hoja de cálculo que brillaba en la pantalla de mi ordenador, a la segura monotonía de la introducción de datos y la irrelevancia. En cambio, me quedé paralizada, observando cómo se detenía un instante junto a mi escritorio. Esos ojos de obsidiana encontraron los míos. El tiempo se alargó. Las luces fluorescentes zumbaban con su monótona canción. En algún lugar del edificio,
Sonó un teléfono sin respuesta. Pero en ese momento, el mundo se contrajo al espacio entre nosotros, al peso de su mirada, que recorría mi rostro con una intensidad que se sentía física, no lasciva. No era la evaluación grasienta que había aprendido a esquivar de los hombres en el metro. Esto era diferente, más oscuro, como ser estudiada por algo antiguo y paciente y completamente seguro de su propio poder. Luego se fue, entrando en la oficina de Romano con sus centinelas, y la puerta se cerró con un suave clic que sonó como el de una celda al cerrarse. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Mierda», susurró Denise, inclinándose sobre la partición que separaba nuestros escritorios. «¿Sabes quién es ese?». Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. «Dominic Valentino», dijo el nombre como una plegaria o una maldición. No sabía decir cuál de las dos cosas. Es dueño de la mitad de Manhattan. La otra mitad tiene demasiado miedo como para admitir que también es suyo. Bajó aún más la voz y miró hacia la puerta de Romano. «Mi prima trabaja en Lux, ya sabes, ese club de Tribeca. Dice que cuando Valentino entra, todo el mundo deja de respirar. Dice que está conectado con, ya sabes». No terminó la frase. No hacía falta. En una ciudad como Nueva York, algunas cosas no hacían falta decirlas. Algunos nombres tenían un peso que te oprimía como aguas profundas, ahogando las preguntas antes de que pudieras formularlas. Volví a mi ordenador, con los dedos buscando el teclado solo por memoria muscular. Pero los números de la pantalla bien podrían haber sido jeroglíficos. Todo lo que veía eran esos ojos, ese momento de conexión que había parecido menos un reconocimiento y más una reivindicación. La reunión duró 47 minutos. Lo sé porque vi cómo el reloj de mi pantalla contaba cada segundo, hiperconsciente de las voces apagadas de detrás de la puerta de Romano, de la forma en que la recepcionista no dejaba de mirarme con algo que se parecía inquietantemente a la lástima. Cuando la puerta finalmente se abrió, mantuve la mirada baja, profesional, invisible, segura, pero él se detuvo de nuevo en mi escritorio. «Señorita Chen, no es una pregunta. Sabía mi nombre, pero nunca nos habían presentado, aunque yo no era nadie digno de conocer. Darme cuenta de eso me heló la sangre. Trabaja hasta tarde». En realidad, no era una afirmación que requiriera respuesta, pero su silencio exigía una de todos modos. Levanté la vista y lo encontré estudiándome con la misma intensidad inquietante, con sus guardaespaldas colocados en ángulos cuidadosos que nos ocultaban de la vista de Denise desde las cámaras de seguridad instaladas en las esquinas. «El trabajo lo requiere, señor». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Algo brilló en su expresión, aprobación tal vez, o diversión a mi costa. La dedicación es rara, valiosa. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta que brillaba en negro bajo las luces del techo. Sin nombre, solo un número de teléfono grabado en plata. «¿Necesita algo? Llame a este número. Cualquier cosa». La dejó sobre mi escritorio antes de que pudiera rechazarla. Sus dedos rozaron a la superficie a pocos centímetros de los míos. Luego se puso en marcha de nuevo. Su pequeño ejército se puso en formación a su alrededor y yo me quedé mirando una tarjeta de visita que parecía más pesada de lo que debía, que parecía latir con implicaciones que yo era demasiado ingenua o demasiado aterrada para desentrañar. Las puertas del ascensor se cerraron tras Dominic Valentino y la oficina soltó un suspiro colectivo. «¿Qué te ha dado?». Denise apareció junto a mi escritorio, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y algo más. ¿Preocupación, tal vez? ¿O advertencia? Nada. Metí la tarjeta en mi bolso, desesperada por ocultarla, y fingir que la última hora no había sucedido. Simplemente nada. Pero mis manos temblaban y ambas sabíamos que estaba mintiendo. Las siguientes 3 semanas pasaron en una rutina borrosa, salpicada de momentos de aguda conciencia irracional. Cada vez que sonaba el ascensor, mi corazón daba un salto. Cada traje oscuro que pasaba por mi escritorio me dejaba sin aliento. Pero Dominic Valentino no volvió a Romano Associates, y poco a poco me convencí de que el encuentro no había significado nada. Un hombre poderoso siendo cortésmente generoso con alguien que no le interesaba.
Nada más, hasta que conocí a Marcus en la cafetería donde tenía mi segundo trabajo, preparando cafés expresos y quemándome los dedos con las varillas de vapor de 4 a medianoche, 3 días a la semana. Era un cliente habitual, de unos 35 años, con una sonrisa amable, trabajaba en publicidad, siempre dejaba buenas propinas y mantenía una charla trivial que parecía sincera en lugar de depredadora. Cuando me invitó a cenar, acepté porque tenía 26 años y estaba cansada, y me sentía tan desesperadamente sola que incluso la perspectiva de una comida italiana mediocre y una conversación incómoda me parecía una salvación. El restaurante que eligió era bonito, demasiado bonito para alguien como yo, la verdad, con sus manteles blancos y sus cartas de vinos que necesitaban traducción. Me había vuelto a poner mi vestido azul marino y los mismos tacones dolorosos. Incluso había gastado dinero en un taxi porque el metro me parecía demasiado sucio para el lugar al que íbamos. Marcus ya estaba esperando, de pie cuando llegué, apartándome la silla con la cortesía cuidadosa de alguien que se esfuerza mucho por causar una buena impresión. Hablamos de cosas sin importancia. Su trabajo, mis trabajos, el tiempo, la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible en Manhattan. Cosas normales, cosas seguras, cosas que no aceleraban mi pulso ni hacían temblar mis manos, ni evocaban en mi mente imágenes de ojos oscuros y promesas aún más oscuras. Estaba casi relajada cuando la temperatura del restaurante bajó. No literalmente. El aire acondicionado seguía funcionando al mismo ritmo constante. Pero algo cambió. Un cambio fundamental en la presión atmosférica que hizo que las conversaciones a nuestro alrededor se entrecortaran y se apagaran. Marcus estaba hablando de una campaña en la que estaba trabajando cuando sus palabras se apagaron y su mirada se deslizó por encima de mi hombro hacia la entrada. No quería darme la vuelta. Todos mis instintos me gritaban que me quedara quieta, que permaneciera invisible, que de alguna manera me fundiera con el fondo hasta que pasara lo que fuera que estuviera pasando. Pero podía sentirlo. Sentía el peso de su atención como un contacto físico entre mis omóplatos, quemándome a través de la fina tela de mi vestido. Lentamente, temiendo lo que encontraría, me giré en mi silla. Dominic Valentino estaba de pie en la puerta del restaurante, flanqueado por sus sombras siempre presentes. Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado la camisa negra hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con tatuajes. No podía distinguirlo bien desde esa distancia. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y había algo en su expresión, algo frío y terrible y apenas contenido, que me heló la sangre. Miraba a Marcus como un lobo mira a algo que se ha acercado demasiado a su territorio. Entonces sus ojos se encontraron con los míos y el mundo se inclinó hacia un lado. La furia de su mirada era algo vivo, enroscado y mortal, pero debajo de ella se escondía algo peor: traición. Como si hubiera cometido alguna transgresión imperdonable al sentarme frente a Marcus en este restaurante con luz ambiental, música de piano suave y la energía inocente de una primera cita. Se acercó a nuestra mesa con la inevitabilidad de una tormenta. Sus guardaespaldas crearon una zona de amortiguación que hizo que los demás comensales se inclinaran instintivamente hacia atrás. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. El camarero apareció de la nada. Agitó las manos inútilmente, pero una mirada del guardaespaldas con aspecto de frigorífico lo hizo retroceder corriendo. Señorita Chen, mi nombre en su boca sonaba como una acusación. Se detuvo junto a nuestra mesa, tan cerca que podía oler su colonia de cedro y humo. Podía sentir el calor que irradiaba a pesar del cuidadoso control de su postura. Un placer inesperado. Era lo menos agradable que nadie me había dicho jamás. Marcus empezó a levantarse, impulsado por un instinto de supervivencia que finalmente se activó a pesar de su evidente confusión. Lo siento. Te sientas, una palabra, plana, absoluta. Marcus se sentó como un títere al que le han cortado los hilos. Mis dedos retorcían la servilleta en mi regazo, la tela se humedecía con el sudor. Señor Valentino, no esperaba verle aquí. Claramente tenía la mandíbula apretada,
un músculo saltando bajo la piel. Sus ojos oscuros recorrieron a Marcus con la evaluación clínica de alguien que decide exactamente cómo deshacerse de un problema. Luego volvieron a mí, y la intensidad que había en ellos me hizo querer esconderme debajo de la mesa. Tenemos que hablar ahora mismo de los archivos castellano. Era una mentira transparente y delgada como el papel. Los archivos castellanianos se habían tramitado hacía semanas y se habían archivado en la oficina de Romano, donde probablemente nunca volverían a tocarlos. Pero algo en su tono, en la tensión acumulada en sus hombros, me decía que discutir sería catastrófico. De hecho, estoy en medio de algo, señorita Chen. No gritó. No necesitaba levantar la voz. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que se extendieron hacia afuera, silenciando todo el restaurante. Marcus encontró su voz, aunque sonó débil e incierta. Escucha, amigo, solo estamos cenando. El delgado guardaespaldas se movió, no de forma amenazante, solo un sutil cambio de posición que lo colocó entre Marcus y yo. Una mano descansaba casualmente dentro de su chaqueta, donde yo sabía, Dios, ayúdame. Sabía que algo letal me esperaba. No pasa nada. Me oí decir esas palabras desde algún lugar lejano, observando cómo se desarrollaba la escena como un espectador de mi propia vida. Es por trabajo. Lo siento, Marcus. Debería haberte dicho que quizá lo necesitaría. No me dijiste nada. La voz de Dominic atravesó mi excusa incoherente, afilada como cristales rotos. Él mismo apartó mi silla, ignorando por completo la existencia de Marcus. Ven, mi coche está fuera. Cada célula racional de mi cerebro me gritaba que me negara, que montara una escena, que le exigiera que se marchara, que me aferrara a esta cita normal con este hombre normal que trabajaba en publicidad y probablemente pagaba sus impuestos a tiempo y nunca había hecho desaparecer a nadie en mitad de la noche. Pero me levanté, cogí mi bolso con dedos temblorosos, evité la mirada desconcertada de Marcus mientras la mano de Dominic encontraba la parte baja de mi espalda, posesiva, abrazándome a través de la fina tela, y me guiaba hacia la salida. Espera, Marcus se levantó a medias de nuevo. ¿Debería llamarte? ¿Lo harás? No, Dominic ni siquiera miró atrás. No la llamarás. No te pondrás en contacto con ella. Olvidarás que la conociste, capisci. La última palabra salió en italiano, dura y definitiva, y sentí que la protesta de Marcus se apagaba antes de poder formarse. El aire nocturno me golpeó como una bofetada, húmedo y espeso, cargado con el olor de los gases de escape y la lluvia lejana. Un SUV negro estaba parado en la acera, con las ventanas tan oscuras que parecían pintadas. El guardia del refrigerador abrió la puerta trasera y la mano de Dominic en mi espalda se volvió insistente, empujándome hacia adelante. Sube. No quiero. Mi voz se quebró. No entiendo lo que está pasando. No necesitas entender. Necesitas obedecer. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi oreja, y sentí que temblaba de miedo o de algo peor. No sabía decirlo. Sube al coche. Elena, mi nombre de pila. Había utilizado mi nombre de pila, íntimo y aterrador, y algo dentro de mí simplemente se rompió o se rindió. Ya no podía distinguir la diferencia. Me subí al coche. El interior olía a cuero y aceite de armas. Los asientos eran tan blandos que te hundías en ellos. Dominic se deslizó a mi lado, tan cerca que su muslo rozaba el mío. El contacto era eléctrico incluso a través de las capas de tela. La puerta se cerró con un pesado golpe de metal reforzado, encerrándonos en una semioscuridad solo rota por las luces de la calle. El conductor se alejó de la acera sin necesidad de instrucciones, y me di cuenta con horror creciente de que todo había sido planeado. El todoterreno había estado esperando. Dominic sabía que estaría en ese restaurante a esa hora con ese hombre. Llevaba 3 semanas vigilándome. Su voz surgió de la oscuridad a mi lado, baja y peligrosa. Te di 3 semanas para usar esa tarjeta, para llamarme, para reconocer lo que pasó entre nosotros. No pasó nada entre nosotros. La protesta surgió automáticamente, desesperada.
Me diste una tarjeta de visita. Eso es todo. Eso es todo. Se rió con amargura y dureza. Cara, cuando le doy a una mujer mi número privado, cuando me detengo 2 veces en su escritorio delante de testigos, cuando le digo que tiene valor, eso no es nada. Eso lo es todo. El todoterreno giró por una calle lateral, alejándose de las avenidas iluminadas, hacia barrios donde las farolas eran escasas y los edificios se apiñaban como conspiradores. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, rápido como un conejo. ¿A dónde vamos? A algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones, sin ningún ejecutivo publicitario de manos suaves y espina dorsal aún más suave que piense que tiene derecho a tocar lo que es mío. No soy tuya. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía, socavadas por el temblor de mi voz. Se movió y de repente su mano estaba en mi barbilla, con los dedos firmes pero sin hacerme daño, girando mi cara hacia él. En la penumbra, sus ojos eran insondables, con las pupilas muy dilatadas, y podía ver el rígido control que ejercía sobre sí mismo. Podía verlo en la tensión de su mandíbula, en la cuidadosa deliberación de sus movimientos. Te convertiste en mía en el momento en que me miraste en esa oficina. En el momento en que te vi, agotada, orgullosa, con unos zapatos que no te quedan bien porque eres demasiado terca para admitir que no puedes permitirte unos mejores, trabajando hasta la muerte para gente que ni siquiera sabe tu nombre. Su pulgar rozó mi labio inferior y, a pesar mío, jadeé. ¿Crees que no sé que tienes 3 trabajos? ¿Tu apartamento estudio en Queens con el radiador roto? ¿Los préstamos estudiantiles que te ahogan? ¿Cómo se cristaliza el terror en algo agudo y específico? Me investigaste. Yo protejo lo que es mío. De hecho, sin remordimientos. Y tú necesitabas protección, aunque fueras demasiado tonto para darte cuenta. El todoterreno se detuvo. Estábamos en algún lugar del distrito de Meatpacking, pensé, aunque la oscuridad y la desorientación me impedían estar segura. Una puerta sin distintivos en un edificio de ladrillo. Una única cámara de seguridad apuntando hacia abajo, sin letreros ni marcas identificativas. El guardia del frigorífico abrió mi puerta y la mano de Dominic volvió a mi espalda, guiándome hacia la acera. Mis tacones resonaron contra el hormigón, que brillaba húmedo por la lluvia anterior, y tuve el pensamiento descabellado e irracional de que había llegado el momento. Este era el momento en el que desaparecería en uno de esos podcasts de crímenes reales que había escuchado en secreto durante mis viajes nocturnos en metro. Pero el interior del edificio contradijo mis temores. Suelos de madera noble, ladrillos a la vista, iluminación industrial que lo bañaba todo con una cálida luz ámbar, un montacargas con accesorios de latón que brillaban como oro viejo. Dominic pulsó el botón de la última planta y ascendimos en un silencio tan denso que resultaba asfixiante. El ático, porque por supuesto que era un ático, era escaso pero caro. Ventanas de suelo a techo con vistas al Hudson. Muebles minimalistas que probablemente costaban más de lo que habría costado mi coche si hubiera tenido uno. Obras de arte en las paredes que reconocí vagamente de mis visitas a museos en la universidad. Todo en tonos grises, negros y burdeos oscuro, como vivir dentro de un moratón. Bebe. Dominic se acercó a un carrito de bar cerca de las ventanas y sirvió un líquido ámbar en 2 copas de cristal sin esperar mi respuesta. Debería irme a casa, pero no me moví hacia el ascensor. Parecía que mis pies no respondían. Se giró y me ofreció una copa. Deberías beber esto. Estás temblando. Así era. Todo mi cuerpo temblaba como si algo se estuviera desmoronando. Cogí la copa porque rechazarla me parecía más peligroso que aceptarla. Dejé que el whisky me quemara la garganta en un trago desesperado. Golpeó mi estómago vacío como napalm, extendiendo calor y falso valor por mis miembros. ¿Por qué estoy aquí? La pregunta surgió con más firmeza de la que yo sentía. ¿Qué quieres de mí? Dominic me estudió por encima del borde de su copa y vi cómo algo cambiaba en su expresión. La furia se transformó en algo más oscuro, más paciente, infinitamente más peligroso. Todo. Dejó su copa con cuidado deliberado. Lo quiero todo, Elena. Tu tiempo, tu atención, tu seguridad, tu futuro. Se acercó,
empujándome contra la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros como una alfombra de estrellas. Quiero que dejes de matarte a trabajar. Quiero que dejes de salir con chicos que no pueden protegerte. Quiero que entiendas que desde el momento en que te vi, dejaste de pertenecer a ti misma. Eso es una locura. Pero mi voz se había vuelto entrecortada, poco convincente incluso para mis propios oídos. Ni siquiera me conoces. Sé que tienes 26 años y que te graduaste con honores en la Universidad de Nueva York con un título en negocios internacionales. Sé que tu padre murió cuando tenías 19 años y te dejó sin nada más que deudas. Sé que envías dinero a tu madre en San Francisco todos los meses, a pesar de que apenas puedes alimentarte. Sé que coges el tren Q a la Source de la madrugada 3 noches a la semana y que guardas las llaves entre los dedos como si fueran a salvarte si alguien decide convertirte en su víctima. Levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él. Sé que te estás ahogando, cara, y te estoy ofreciendo un salvavidas. Las lágrimas me quemaban los ojos, calientes y vergonzosas. ¿Qué tipo de salvavidas viene con guardaespaldas, amenazas y sacar a alguien a rastras de un restaurante? El tipo que te mantiene con vida, el tipo que te mantiene a salvo. Su frente se posó sobre la mía y pude sentir el temblor que lo recorría. Violencia o deseo apenas contenidos, imposibles de distinguir. Ese hombre esta noche, Marcus, ¿crees que fue una coincidencia? ¿Crees que empezó a frecuentar tu cafetería por casualidad? ¿Que te invitó a salir por casualidad? ¿Que eligió ese restaurante en concreto por casualidad? El hielo inundó mis venas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mis enemigos son creativos. Saben que te he reclamado como mía. Saben que hacerte daño me haría daño a mí. Su voz se volvió áspera y peligrosa. Y yo digo que si te hubiera tocado, si te hubiera pillado sola, si hubiera cumplido sus órdenes, habría quemado toda la ciudad para encontrar a los responsables. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. Deberían haberme hecho correr hacia el ascensor, gritar pidiendo ayuda, llamar a la policía, cuya jurisdicción probablemente terminaba donde comenzaba la influencia de Dominic Valentino. En cambio, me encontré inclinándome hacia su tacto, hacia su sólida realidad, hacia la aterradora certeza de que todo lo que creía saber sobre mi vida había sido una ilusión, y él me estaba ofreciendo algo real, incluso si esa realidad venía envuelta en oscuridad. No puedo ser lo que tú quieres, le susurré contra su pecho. No sé cómo formar parte de tu mundo. Entonces te enseñaré. Sus brazos me rodearon, aprisionándome contra él, y me sentí envuelta, consumida, completamente reclamada. Pero primero, tienes que entender algo, Elena. No puedes salir con otros hombres. No puedes ponerte en peligro. No puedes volver a desaparecer de mi vista. Su mano se aferró a mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás hasta que mis ojos se encontraron con los suyos. Ahora eres mía. Dilo. Las palabras se me atascaron en la garganta, a partes iguales protesta y rendición. Dilo y que Dios me ayude. Lo hice. Soy tuya. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un contrato firmado con sangre, irrevocable y vinculante. Dominic aflojó el agarre de mi cabello y su pulgar recorrió la curva de mi mandíbula con una reverencia que contradecía la posesión en sus ojos. Durante un largo momento, simplemente respiramos el mismo aire, suspendidos en ese espacio entre la rendición y la consecuencia. Entonces, su teléfono vibró, rompiendo el momento. Me soltó con evidente renuencia y dio un paso atrás para contestar en un italiano rápido, con voz seca y autoritaria. Capté fragmentos, nombres que no reconocí, lugares que no significaban nada para mí, números que sonaban a dinero o armas, o ambas cosas. Cuando terminó, su expresión se había vuelto más fría, más distante. El hombre que me había abrazado había desaparecido, sustituido por lo que fuera en que se convertía cuando hacía negocios. Probablemente no quería entenderlo. Marco te llevará a casa, dijo señalando al delgado guardaespaldas que había aparecido silenciosamente de algún lugar del ático. Haz una maleta, lo suficiente para una semana. Él te traerá de vuelta aquí mañana por la mañana. Espera, ¿qué?
No puedo simplemente... Puedes, lo harás. Ya se dirigía hacia una puerta que yo no había visto, colocándose una funda de hombro que brillaba con un negro mate bajo la luz ambiental. Algo requiere mi atención. Cuando vuelva, discutiremos los términos de nuestro acuerdo. ¿Términos? Esto no es un trato comercial. Volvió hacia mí en 3 zancadas, me tomó el rostro entre las palmas y me besó con fuerza, dejando una marca que se grabó a fuego en mi conciencia y me dejó sin aliento cuando se apartó. Todo es un trato comercial, cara. Cuanto antes lo entiendas, más fácil será, y luego más suave, casi gentil. Confía en mí. Déjame protegerte. Déjame darte la vida que te mereces en lugar de la que te estás matando por mantener. Y entonces se fue. El guardia del frigorífico le siguió, dejándome sola con Marco y la vertiginosa sensación de que mi vida acababa de ser desmantelada y reconstruida según especificaciones que yo nunca había aceptado. Marco me llevó a casa en silencio. El todoterreno se deslizaba por el tráfico nocturno como un tiburón por aguas oscuras. Mi apartamento estudio en Queens parecía aún más patético a través de sus ojos. La pintura descascarillada, la luz parpadeante del pasillo, el olor de la comida de otra persona que se filtraba a través de las delgadas paredes. Esperó en el pasillo, con las manos entrelazadas, mientras yo metía ropa en mi gastada bolsa de viaje con dedos temblorosos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había aceptado? Pero bajo el miedo, algo más se agitaba, algo que se parecía peligrosamente a un alivio. La mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Marco me recogió a las 8, sin decir palabra y con eficiencia, y me llevó de vuelta al distrito de Meatpacking por calles que parecían diferentes a la luz del día, menos amenazadoras, casi normales. El ático también parecía cambiado. La luz del sol entraba a raudales por esos enormes ventanales, iluminando detalles que no había visto en la oscuridad de la noche anterior. Fotografías en una estantería, libros en italiano e inglés, una cocina que parecía realmente utilizada y no decorativa. Y Dominic, de pie junto a las ventanas con un teléfono pegado a la oreja, todavía con la ropa de la noche anterior. Parecía agotado, con el pelo revuelto y la barba incipiente oscureciendo su mandíbula, pero de alguna manera aún más peligroso por ello. Cuando me vio, algo en su expresión se suavizó. Terminó la llamada a mitad de la frase. ¿Has venido? ¿Tenía otra opción? Pero no había enfado en la pregunta. Los dos sabíamos que yo había elegido esto en el momento en que me subí a su coche la noche anterior. Siempre hay una opción, Elena. Podrías haber huido, llamado a la policía, desaparecido en uno de esos refugios para mujeres que probablemente buscaste a las 3 de la mañana cuando no podías dormir. Se acercó a mí y percibí el olor a pólvora bajo su colonia, débil pero inconfundible. Pero no lo hiciste. Estás aquí. ¿Por qué? Porque estaba cansada. Porque 3 trabajos, préstamos estudiantiles y un futuro que parecía ahogarme me habían dejado sin fuerzas. Porque cuando me abrazó anoche, me sentí más segura que en años, a pesar de todas las razones lógicas para sentir lo contrario. Porque una parte rota de mí quería ser reclamada. No lo sé, susurré. Sí que lo sabes. Cogió mi bolso, lo dejó a un lado y me tomó las manos entre las suyas. Eran cálidas, callosas, marcadas con cicatrices que quería recorrer y comprender. Sabes perfectamente por qué, solo que aún no quieres admitirlo. Una mujer salió de la cocina, mayor, de aspecto severo, vestida con un elegante traje negro. Me miró con ojos penetrantes que no se les escapaba nada y luego le habló a Dominic en italiano. Él le respondió en el mismo idioma. Su tono era diferente, no lo había oído así antes. Esta es Julia, me dijo pasando al inglés. Ella se encarga de mi casa, te ayudará a instalarte, te enseñará dónde está todo. Si necesitas algo, pídeselo a ella. Yo no me voy a mudar aquí. Sí, lo harás. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Tu apartamento ya no es seguro. Marcus no era el único que te vigilaba, hasta que haya eliminado la amenaza. Te quedarás aquí bajo mi protección. No es negociable. Mis trabajos han terminado. Los 3. Ya he hecho los arreglos necesarios. Ante mi expresión de puro pánico, se suavizó ligeramente.
Trabajarás para mí oficialmente. Salario, prestaciones, todo legal. Romano espera tu renuncia esta mañana. Julia ya la ha redactado. No puedes simplemente... Sí que puedo. Lo he hecho. Esto está pasando. Elena, lucha contra mí si lo necesitas, pero entiende que yo ganaré. Siempre gano cuando se trata de proteger lo que es mío. Julia dijo algo más en italiano, esta vez con más dureza. Y Dominic sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro de mármol en algo casi humano. Respondió en ese mismo idioma y luego se volvió hacia mí. Ella dice, te estoy asustando. Probablemente tenga razón. Su pulgar rozó mi pómulo. Pero el miedo es sincero. El miedo significa que entiendes la situación. Eso es bueno. Te mantiene alerta. Me besó la frente, demorándose, respirándome como si necesitara memorizar mi aroma. Luego se alejó, encogiendo los hombros y poniéndose una chaqueta limpia que Julia aparentemente había recuperado de algún lugar, revisando un arma que intenté con todas mis fuerzas no mirar directamente. Tengo asuntos que atender. Volveré esta noche. Julia te llevará de compras. Necesitas ropa, zapatos adecuados, lo que quieras. Mi tarjeta. Me puso en la mano una AMX negra. El metal era frío y pesado. Sin límite. No me insultes con tu modestia. Y luego se fue de nuevo, dejándome en su ático con su ama de llaves y una tarjeta de crédito que parecía un collar disfrazado de generosidad. Julia hablaba poco inglés, pero se entendía claramente lo que quería decir. Me enseñó la habitación de invitados. Ahora era mi habitación, al parecer, con su cama king size y su cuarto de baño contiguo y un armario más grande que todo mi antiguo apartamento. Deshizo mi patética bolsa de viaje con la eficiencia de alguien que había visto cosas peores, colgando mi ropa de segunda mano entre perchas vacías que parecían burlarse de su insuficiencia. Luego me sirvió un espresso en una taza diminuta, tan fuerte que habría podido quitar la pintura, y me indicó con un gesto que la siguiera. La salida de compras fue surrealista. Fuimos a tiendas por las que solo había pasado alguna vez, donde los dependientes aparecían como genios y las etiquetas con los precios brillaban por su discreta ausencia. Julia dirigía todo con la autoridad de un general al mando de sus tropas. Vestidos, pantalones, blusas, zapatos que realmente me quedaban bien, ropa interior de seda y encaje que se sentía como un pecado contra mi piel. Intenté protestar para poner límites, pero ella simplemente agitó la tarjeta American Express como una varita mágica que borraba cualquier objeción. Dominic quiere, dijo en su inglés entrecortado. Tú aceptas, es sencillo, pero no era sencillo. Cada compra se sentía como otro eslabón en una cadena que estaba forjando a mi alrededor. Cada cosa hermosa, y eran hermosas, devastadoramente hermosas. Se sentían como una barra dorada en una jaula que aún no podía ver. Regresamos al ático cargados de bolsas y cajas, y Julia se puso inmediatamente a preparar el almuerzo. Comida de verdad, pasta, pan fresco y verduras que no venían de una lata. Me senté en la isla de la cocina, observándola trabajar, tratando de procesar las últimas 24 horas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?, le pregunté. Ella se detuvo, considerando cuidadosamente sus palabras. Muchos años, desde que era niño. Conozco a su madre. Algo complicado cruzó por su rostro. Es un buen hombre. Un hombre peligroso, pero bueno. Protege a la familia. Protege lo que importa. Yo no soy de la familia. Su risa fue seca y cómplice. Todavía no. Pero él decidió que cuando Dominic decidiera que había terminado, tú serías suya. Esas palabras deberían haber despertado mi rebeldía. En cambio, se posaron en mi pecho como piedras, pesadas y permanentes. Esa tarde, intenté darle sentido a mi nueva realidad. Llamé a mi cafetería, balbuceé una excusa sobre una emergencia familiar y la necesidad de dejar el trabajo inmediatamente. Mi jefe se mostró sorprendentemente comprensivo, lo que me hizo preguntarme si la influencia de Dominic también había llegado hasta allí. Mis otros trabajos, el puesto de dependienta, los fines de semana, y el de introducción de datos que hacía desde casa, se disolvieron con similar facilidad, como si mi antigua vida estuviera hecha de papel,
y alguien simplemente la hubiera arrugado y tirado a la basura. Llamé a mi madre, le dije que había conseguido un nuevo trabajo, que estaría ocupada durante un tiempo y que la llamaría pronto. Mentí con una naturalidad que me sorprendió. Su alivio al saber que ya no tendría 3 trabajos me provocó un nudo de culpa en el estómago. Por la noche, estaba agotada más por la ansiedad que por el trabajo físico, un cansancio diferente, más insidioso. Julia había preparado la cena y luego se había marchado, dejándome sola en el ático con instrucciones en un inglés entrecortado. Que Dominic volvería tarde, que debía comer, que debía descansar. No hice ninguna de las dos cosas. En cambio, me quedé junto a esos enormes ventanales y observé cómo la ciudad se iluminaba como una constelación caída a la tierra, preguntándome dónde estaría él, qué estaría haciendo, si la pólvora que había olido esa mañana era de la noche anterior o de algo más reciente. El ascensor sonó a las 11:30. Dominic entró como una tormenta que se había agotado, más lento de lo habitual. La violencia cuidadosamente controlada se atenuó hasta convertirse en algo más parecido al simple agotamiento. No llevaba chaqueta, tenía la camisa parcialmente desabrochada y sangre seca en los nudillos que no se había molestado en lavar. Se detuvo cuando me vio, se quedó allí de pie, bebiendo con la mirada mi presencia en su espacio, con uno de los vestidos nuevos que Julia había insistido en comprarme. Sencillo, negro, nada especial, pero la forma en que se oscurecieron sus ojos me dijo que era suficiente. ¿Aún estás despierta? No podía dormir. Me acerqué a él sin tomar una decisión consciente, mi cuerpo respondiendo a algo que mi cerebro aún no había procesado. ¿Estás herido? Esto no es mío. Levantó la mano ensangrentada con desdén. El problema ya está resuelto. No le pregunté qué problema. No quería saberlo. En cambio, le cogí la mano, le llevé al fregadero de la cocina y le eché agua caliente sobre los nudillos hasta que la sangre se fue por el desagüe. Me dejó que le cuidara, completamente inmóvil, salvo por el pulso acelerado que podía sentir en su muñeca. No tienes por qué hacer esto, dijo en voz baja. Julia, quiero hacerlo. Y me di cuenta, con creciente horror y algo más, de que lo decía en serio, de que algún instinto que no entendía quería cuidar de este hombre peligroso, ser la suavidad en su mundo de bordes afilados. Cuando sus manos estuvieron limpias, se las sequé con cuidado con un paño de cocina. Me agarró la muñeca, me atrajo hacia él y enterró la cara en mi pelo. He matado a alguien esta noche. Su voz era apagada, áspera. Al hombre que envió a Marcus, el que pensó que podía utilizarte para llegar a mí. Se apartó y me obligó a mirarle a los ojos. Quiero que entiendas lo que eso significa, lo que soy, lo que significa estar conmigo. Lo entiendo. ¿Y tú? Apretó más fuerte mi muñeca. ¿Entiendes que destruiré a cualquiera que te mire mal, que te amenace, que siquiera piense en hacerte daño? ¿Que no hay límites a lo que haré para mantenerte a salvo? ¿Que te has convertido en la debilidad más peligrosa que jamás me he permitido? La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y sangrante. Debería haberme horrorizado. Debería haber reconocido que se trataba de una obsesión, de una locura posesiva que nos consumiría a ambos. En cambio, lo besé. Él respondió como un hombre hambriento. Una mano me agarró del pelo, la otra me rodeó la cintura, aplastándome contra él hasta que no pude distinguir dónde terminaba yo y dónde empezaba él. El beso fue brutal, desesperado, con sabor a violencia y necesidad, y algo que podría haber sido la rendición de ambos. Cuando nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Dilo otra vez, exigió. Di que eres mía. Soy tuya. Esta vez fue más fácil, casi cierto. Y yo soy tuya, cara. Cada parte oscura, dañada y peligrosa de mí, tuya, era un voto, una advertencia y una promesa de destrucción. Y lo acepté con los ojos bien abiertos. Los días se sucedían con un ritmo que nunca antes había conocido. Mañanas lánguidas entre sábanas de seda que costaban más que mi antiguo alquiler mensual. Tardes aprendiendo la geografía del mundo de Dominic. Noches que le pertenecían por completo. Julia se convirtió en mi insólita guía,
enseñándome cosas que nunca había necesitado saber. ¿Qué tenedor usar en las cenas formales? ¿Cómo moverme por salas llenas de hombres peligrosos sin llamar la atención equivocada? ¿Qué preguntas no debía hacer nunca? No ves nada, no oyes nada, no dices nada. Me instruyó durante nuestro tercer día juntas. Su inglés mejoraba cuando el tema exigía claridad. Así es como te mantienes a salvo. Así es como te mantienes con vida. Pero Dominic quería lo contrario. Quería que lo viera todo, que entendiera exactamente lo que era, como si mi aceptación pudiera de alguna manera absolverlo. A altas horas de la noche, cuando el agotamiento le quitaba el control que mantenía cuidadosamente, me contaba cosas sobre disputas territoriales y viejas venganzas, sobre el peso de un hombre como Valentino y lo que significaba llevarlo en un mundo donde la tradición y la sangre importaban más que la ley. Mi padre construyó este imperio sobre cadáveres, dijo una noche, con la cabeza en mi regazo mientras yo le acariciaba el pelo con los dedos. Estábamos en el balcón del ático, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un reino que él gobernaba desde las sombras. Creía en las viejas costumbres. Honor, respeto, la familia por encima de todo. Su voz se endureció y luego fue asesinado por alguien a quien consideraba un hermano, alguien en quien confiaba. Mis dedos se detuvieron. ¿Cuántos años tenías? 17, lo suficiente para heredar, demasiado joven para saber lo que costaría esa herencia. Me cogió la mano y la apretó contra su pecho, donde podía sentir los latidos de su corazón, constantes, implacables. Pasé la siguiente década buscando a todos los implicados, a todos los hombres que apretaron el gatillo, que condujeron un coche, que incluso sabían lo que iba a pasar y no dijeron nada. ¿Quieres saber lo que les hice? No. La respuesta fue rápida, instintiva. Algunas cosas, una vez sabidas, no podían olvidarse. Sonrió contra mi palma, amargo y consciente. Eres una chica inteligente, pero tienes que entender esa capacidad para la violencia, esa necesidad de control absoluto. No se puede apagar. Es lo que soy, y ahora tú formas parte de ello. Lo sé. ¿Lo sabes? Se incorporó y se volvió hacia mí. Las luces de la ciudad proyectaban su rostro en un relieve nítido, todo ángulos y sombras. Porque dentro de 3 días vas a conocer a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mis primas, a toda la maquinaria Valentino. Y ellos te mirarán y verán exactamente lo que eres. Una pobre chica china de Queens que trabaja, que tenía 3 empleos para sobrevivir. Van a cuestionar por qué te he reclamado. ¿Qué puedes ofrecer tú que no puedan ofrecer sus debutantes cuidadosamente seleccionadas? Las palabras me dolieron a pesar de su tono pragmático. Entonces, ¿por qué me has reclamado? Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad rompió la dureza como la luz a través de las grietas. Porque cuando te miro, veo a alguien que entiende lo que significa luchar, sacrificarse, soportar un peso que quebraría a otras personas. Su mano me acarició la cara con una delicadeza devastadora. Me recuerdas que la fuerza no solo tiene que ver con el poder y el miedo. A veces se trata de levantarse cada mañana y elegir seguir adelante, incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No soy fuerte. Te tengo miedo. Le tengo miedo a este mundo. Le tengo miedo a lo que me estoy convirtiendo. Lo que te estás convirtiendo es mío. Completamente e irrevocablemente mío. Y quemaré a cualquiera que te haga sentir menos que extraordinaria. Entonces me besó, lento y profundamente, con sabor a whisky y promesas oscuras. Deja que pregunten, deja que juzguen. Ahora llevas mi protección, cara. Eso te hace intocable. Pero 3 días después, de pie en el vestíbulo de mármol de la finca Valentino en Westchester, me sentía todo menos intocable. La mansión se extendía por unos cuidados jardines, como si fuera de otra época. Dinero antiguo y sangre aún más antigua, el tipo de establecimiento que había visto consolidarse y corromperse generaciones de poder. La mano de Dominic en mi espalda era lo único que me impedía huir de vuelta al todoterreno. Respira, me susurró al oído.
Te van a adorar. Eres una mentirosa terrible. Su risa era baja, genuina. Sí, pero te respetarán. Eso es más importante. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar, revelando a una mujer que solo podía ser la madre de Dominic. Tenía sus ojos, la misma intensidad oscura, pero suavizada por la edad y lo que parecía una compostura cuidadosamente mantenida. Su mirada me recorrió con la precisión de un joyero que evalúa una piedra de origen dudoso. Mamá. Dominic le besó ambas mejillas con clara deferencia. Esta es Elena Chen. Elena, mi madre, Isabela Valentino. Señora Valentino. Le tendí la mano, agradecida de que Julia me hubiera enseñado los modales adecuados. Gracias por recibirme. Me estrechó la mano brevemente, con la piel fría y seca. Dominic no habla de otra cosa. Empezaba a pensar que eras un fantasma. Su inglés era perfecto, apenas acentuado y lo suficientemente agudo como para hacer sangre. Por favor, pasa. La familia está deseando conocer a la mujer que ha captado la atención de mi hijo. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Antigüedades y pinturas al óleo, mármol y caoba, el tipo de riqueza discreta que no necesita anunciarse. Se oían voces procedentes de algún lugar más profundo de la casa. Italiano mezclado con inglés. Risas que sonaban cálidas y peligrosas a la vez. Entramos en lo que Isabela llamaba el salón y la conversación se detuvo. 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Las hermanas de Dominic, inconfundibles con su cabello oscuro y sus rasgos afilados, varios primos y tíos, hombres que vestían sus trajes como uniformes y me miraban con la fría evaluación de los soldados que evalúan una amenaza potencial. Todos. La voz de Dominic rompió el silencio, con una autoridad que hizo que incluso sus mayores se enderezaran ligeramente. Esta es Elena. Está bajo mi protección. Trátenla como corresponde. Era a la vez una presentación y una advertencia, y todos lo entendieron. Las mujeres se adelantaron primero, sus hermanas, varios años más jóvenes que él, hermosas con esa naturalidad devastadora que les daban unos buenos vaqueros y un mejor cuidado de la piel. Me besaron en las mejillas y me dieron la bienvenida con murmullos que parecían sinceros, pero capté las miradas que intercambiaron, las conversaciones silenciosas que tenían lugar entre las palabras. La cena fue un ejercicio de supervivencia. Me senté a la derecha de Dominic, un lugar de honor que no pasó desapercibido para nadie, y me enfrenté a platos cuyos nombres no sabía pronunciar mientras respondía a preguntas diseñadas para poner de manifiesto mi incompetencia. ¿Dónde había estudiado? ¿A qué se dedicaba mi familia? ¿Cómo nos habíamos conocido Dominic y yo? Respondí con sinceridad. En la Universidad de Nueva York, con una beca. Mi padre había sido gerente de un restaurante antes de morir. Nos habíamos conocido a través de su negocio con Romano & Associates. Cada respuesta parecía confirmar sus sospechas. Yo no era nadie. Nada. Una fascinación temporal que sería sustituida en cuanto Dominic recordara su posición. Pero la mano de Dominic encontró la mía bajo la mesa y me apretó para tranquilizarme. Y cuando su primo, un hombre de rostro afilado llamado Luca, hizo un comentario en italiano que provocó sonrisas cómplices en varios rostros, la respuesta de Dominic fue: «Cálmate, primo. Elena ahora es de la familia. No excluimos a la familia». La sonrisa de Luca se desvaneció. Solo comentaba lo refrescante que es verte con alguien tan diferente a tu tipo habitual. Mi tipo habitual lo elegían casamenteros, preocupados por los linajes y las fusiones empresariales. La voz de Dominic podría haber congelado el vino. Elena la elegí yo mismo. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su valor. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Isabela se detuvo a mitad de camino de su boca. Una de las hermanas de Dominic, la más joven, creo que se llamaba Gabriela, parecía estar intentando no sonreír. «Dominic», dijo Isabela con cautela, «no puedes pensar lo que creo que piensas». Se volvió hacia mí y algo en su expresión me dejó sin aliento. «Elena ha aceptado ser mi esposa. El compromiso se anunciará el mes que viene». La sala estalló. Me quedé paralizada, con sus palabras resonando en mi cabeza. Esposa.
Compromiso. El mes que viene. Nunca habíamos hablado de esto, ni siquiera lo habíamos insinuado. Era una locura, demasiado rápido, una decisión tomada sin mi consentimiento. Pero él me apretó la mano con fuerza, y cuando lo miré, vi el desafío en sus ojos, la pregunta, la exigencia de confianza, incluso cuando cada fibra de mi ser gritaba que era una locura. Deberías haber consultado primero a la familia, decía Luca, con la voz tensa y un enfado mal disimulado. Este tipo de alianza requiere aprobación. No necesito aprobación. Las palabras de Dominic cayeron como piedras. Te lo digo por respeto a la tradición. No te estoy pidiendo permiso. Elena será mi esposa. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede hablar conmigo en privado. La amenaza era inequívoca. Varios de los hombres intercambiaron miradas. Estaban haciendo cálculos que yo no podía descifrar. Isabela parecía haber mordido algo inesperadamente amargo. Solo Gabriela parecía encantada, levantando su copa de vino con una sonrisa. Bueno, yo creo que es romántico, y Dios sabe que a esta familia le vendría bien sangre nueva antes de que todos nos convirtamos en la misma persona. Hubo algunas risas nerviosas y poco a poco la conversación se reanudó, pero el daño ya estaba hecho. Se habían trazado líneas. Dominic había declarado su intención y yo comprendí con angustiosa claridad que acababa de verme arrastrada a algo mucho más grande que un romance en un ático. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Dominic miró por la ventana con la mandíbula apretada, mientras yo procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente entramos en el ático, se sirvió 3 dedos de whisky y se lo bebió de un trago. «Estás enfadada», dijo sin volverse. «¿Tú crees?» Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Acabas de anunciar nuestro compromiso sin siquiera, no sé, pedirme matrimonio, sin preguntarme si era lo que yo quería, sin preguntarme si quería volver». Se giró para mirarme y vi la necesidad descarnada en su expresión, la desesperación bajo el control. ¿Quieres volver a esos 3 trabajos? ¿A ese apartamento, a esa vida en la que eras invisible? Estabas agotada y sola, porque yo puedo arreglarlo. Puedo hacer que sea como si nunca nos hubiéramos conocido. Estarás a salvo, protegida desde la distancia, pero libre. Eso no es, o puedes quedarte. Ser mi esposa. Déjame darte todo. Seguridad, comodidad, un propósito, una familia que eventualmente te aceptará porque no tendrá otra opción. Déjame amarte de la única manera que sé, que es completa y obsesivamente, y probablemente no de manera saludable. Se acercó a mí y me tomó el rostro entre sus manos. Sé que soy un bastardo por hacerlo así. Sé que debería haberte preguntado, debería haberte cortejado como es debido, debería haberte dado el romance que te mereces en lugar de hacer declaraciones en cenas familiares como si fueras un territorio que reclamo. Soy el territorio que reclamas, susurré. Sí, sin disculpas en la palabra. Pero también eres lo primero en 15 años que me ha hecho sentir algo más que el fantasma de mi padre. Eres la primera persona que me mira y ve a Dominic antes que a Valentino. Y soy lo suficientemente egoísta, lo suficientemente posesivo, lo suficientemente roto como para atraparte en mi mundo. Porque la alternativa, dejarte marchar, mataría algo en mí que no sabía que aún existía. Su frente se apoyó en la mía y sentí cómo temblaba. Este hombre poderoso y peligroso que mataba sin dudarlo, temblaba como un niño, temeroso del abandono. «Di que sí», susurró. «Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser digno de ti, aunque ambos sabemos que no lo soy. Déjame protegerte y poseerte y probablemente volverte loca con mi necesidad de controlarlo todo. Solo di que sí». Fue la peor propuesta de matrimonio de la historia. Coercitiva y posesiva y completamente carente del romanticismo con el que supuestamente sueñan todas las chicas. Y sin embargo, sí, la palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla y vi cómo el alivio se apoderaba de su rostro como una ola. Sí, me casaré contigo, pero con una condición, lo que sea. Nunca más tomarás decisiones sobre mi vida sin hablar primero conmigo. No soy una pieza de ajedrez que puedas mover por el tablero.
Si vamos a hacer esto, si realmente voy a ser tu esposa, entonces trátame como a una compañera, no como a una propiedad. Algo parecido a la admiración brilló en sus ojos. Trato hecho. Aunque debo advertirte que los viejos hábitos son difíciles de cambiar, entonces los mataré yo misma. Nos sorprendimos a ambos con la ferocidad de mi voz. Puede que haya aceptado ser tuya, Dominic, pero eso significa que tú también eres mío, y yo protejo lo que es mío. Su risa fue cruda, genuina, transformando su rostro en algo casi hermoso. Que Dios ayude a cualquiera que te subestime, caramella. Entonces me besó, y su beso sabía a promesas que probablemente romperíamos, a futuros por los que lucharíamos y a un amor que seguramente nos destruiría a ambos. Pero, por primera vez desde que murió mi padre, sentí que pertenecía a algún lugar, aunque ese lugar estuviera envuelto en oscuridad y sangre y una hermosa y terrible obsesión. El anillo de compromiso apareció 2 días después. Una impresionante esmeralda flanqueada por diamantes, engastada en platino que captaba la luz como fuego cautivo. Dominic me lo deslizó en el dedo durante el desayuno, con la misma naturalidad con la que habría pasado la sal, pero percibí la tensión en sus hombros, la forma en que observaba mi rostro en busca de una reacción. Era de mi abuela, dijo en voz baja. Ella fue la única de la familia que se casó por amor en lugar de por estrategia. Mi abuelo se lo regaló al día siguiente de decidir que ella valía más que la alianza que le ofrecía su padre. Su pulgar acarició la piedra. Ella lo llevó durante 60 años. Nunca se lo quitó, ni siquiera cuando él murió. Decía que le recordaba que hay cosas por las que vale la pena luchar. Me quedé mirando el anillo, el peso de la historia y las expectativas que conllevaba. ¿Y si no merezco la pena? Entonces ya he perdido la única batalla que importa. Me levantó la mano y besó mis nudillos, justo debajo del anillo. Pero sí que lo eres, Elena. Lo vales todo. Las semanas siguientes transcurrieron con una intensidad onírica. Julia se transformó en una sargento instructora, preparándome para la vida que había heredado, clases de italiano, porque la familia cambiaba deliberadamente de idioma cuando quería excluir a los forasteros. Y yo no sería una forastera. Etiqueta más allá de lo que ya me había enseñado. Las historias y jerarquías de las familias aliadas con los Valentino, las que estaban en guerra con ellos, las delicadas partes neutrales que podían cambiar de lealtad con un solo insulto. Ahora lo representas a él, me dijo una tarde, corrigiendo mi postura por enésima vez. Tu forma de vestir, de hablar, de comportarte, todo ello se refleja en Dominic. Sus enemigos buscarán puntos débiles. No les des ninguno. Pero la verdadera educación me la dio el propio Dominic en esas horas de la madrugada en las que el cansancio le hacía bajar la guardia. Me enseñó a leer el ambiente en las cenas de negocios, a identificar quién tenía el poder real y quién solo fingía tenerlo. Me mostró las cicatrices que llevaba consigo. Una herida de bala en el hombro de una disputa territorial hace 3 años. Una puñalada en las costillas de un intento de asesinato cuando tenía 21 años. Las marcas de quemaduras en el antebrazo de algo de lo que no quería hablar, excepto para decir que los responsables murieron gritando. Tienes que entender en qué te estás metiendo, me dijo, recorriendo mi clavícula con dedos que podían matar, pero que me tocaban como si fuera porcelana. Esta vida no es solo lujo y protección, es vigilancia constante. Es saber que la gente te sonreirá mientras planea tu destrucción. Es aceptar que el hombre al que amas a veces tendrá sangre en las manos, que por mucho que te laves, no podrás limpiarla. Lo sé, y lo hice. La ingenuidad con la que había entrado en su mundo se había desvanecido, sustituida por algo más duro, más lúcido. Ya no tengo miedo, deberías tenerlo. Pero él me besó de todos modos, profundo y desesperadamente, como si intentara consumir las partes de mí que permanecían inmaculadas por su oscuridad. La boda estaba prevista para octubre, pequeña para los estándares de Valentino, pero aún así con más de 200 invitados, cada uno cuidadosamente seleccionado por su valor político o estratégico.
Isabela se había encargado de la mayoría de los preparativos con la eficiencia de un general dirigiendo a sus tropas. Y aunque seguía mostrándose cortés conmigo, capté momentos de algo más suave, tal vez aprobación, cuando manejé con elegancia a un primo conflictivo, o auténtica calidez cuando le llevé té sin que me lo pidiera. Recordando que Julia me había dicho que prefería el jazmín por las tardes, pero no todos en la familia habían aceptado mi presencia. Luca, en particular, me observaba con una hostilidad apenas disimulada. Más de una vez lo sorprendí conversando con otros primos, bajando la voz cuando me acercaba, con miradas que se prolongaban demasiado y que denotaban un gran cálculo. «Está tramando algo», le dije a Dominic una noche, 3 semanas antes de la boda. Estábamos en su estudio. Ahora también es mi estudio, la única habitación del ático que él reorganizó por completo para acomodar mi presencia. Mis libros compartían estanterías con sus libros de contabilidad. Mi portátil estaba junto a sus armas de fuego. Mi presencia se filtraba en sus espacios hasta que nos habíamos entrelazado inextricablemente. Lo sé. No levantó la vista de los documentos que estaba revisando, pero apretó la mandíbula. Marco lo ha estado vigilando. Sea lo que esté tramando, lo hará pronto. Sabe que una vez que nos casemos, tocarte significará la guerra con toda la organización. Así que soy el cebo. Las palabras salieron sin emoción, resignadas. No. Levantó la cabeza bruscamente, con los ojos fieros. Eres mi futura esposa, y cualquiera que te amenace perderá la vida, incluido Luca, sea de mi sangre o no. Pero podía ver la tensión en él, el peso de elegir entre la lealtad a la familia y la mujer que había reclamado. Eso lo estaba destrozando, aunque nunca lo admitiera. El enfrentamiento se produjo 5 días antes de la boda, en lo que se suponía que iba a ser una simple cena familiar en la finca. Me había acostumbrado lo suficiente a estas reuniones como para relajarme un poco, disfrutar del agudo ingenio de Gabriela e incluso intercambiar cortesías con Isabela sobre los arreglos florales y la distribución de los asientos. Estábamos entre plato y plato cuando Lucas se levantó, con una copa de vino en la mano, para llamar la atención. Anunció un brindis, con una sonrisa afilada como el cristal roto, por Dominic y su futura esposa. Que su unión traiga a la familia Valentino todo lo que se merece. Algo en su tono me puso los pelos de punta. La mano de Dominic encontró la mía debajo de la mesa, apretándola con tanta fuerza que me dolió. «Luca», dijo Isabela en tono de advertencia, «siéntate». «Un momento, tía Isabela. Verás, he estado investigando los antecedentes de nuestra querida Elena para asegurarme de que es digna del apellido Valentino». Sacó su teléfono y con precisión teatral fue pasando las pantallas, y descubrí algo fascinante. El padre de Elena, antes de su desafortunada muerte, tenía un grave problema con el juego y debía dinero a toda Chinatown, dinero a gente muy interesante. El hielo inundó mis venas. Las deudas de mi padre habían sido la razón por la que había trabajado hasta el agotamiento, tratando de limpiar el desastre que había dejado. Pero pensaba que esa historia estaba enterrada, irrelevante para mi nueva vida. Entre sus acreedores, continuó Luca, con voz llena de falsa compasión, había un hombre llamado Tommy Wu, un operador de poca monta, dedicado principalmente a la usura y al chantaje. Alguien a quien los Valentino normalmente no prestarían atención, excepto que hizo una pausa para causar el máximo efecto. Excepto que, hace 3 meses, Tommy Wu se puso en contacto con la familia Calibresi, nuestros enemigos, y ellos se han mostrado muy interesados en cualquier ventaja que pudieran tener sobre nosotros. Dominic se puso en pie antes de que yo pudiera procesar las palabras, moviéndose alrededor de la mesa con intención asesina. Pero Luca levantó una mano, aún sonriendo con esa terrible sonrisa. «No he terminado. Verás, el padre de Elena no solo le debía dinero a Tommy Wu, le debía un favor, uno muy grande, y cuando murió sin pagarlo, esa deuda pasó a su hija. Me miró con esos ojos de tiburón. Lo que significa, querido primo, que tu prometida es técnicamente propiedad de un hombre que ahora trabaja con nuestros enemigos. Ella es una responsabilidad, un arma que pueden activar cuando quieran». La habitación estalló, las voces se superponían,
Las acusaciones volaban, pero lo único que podía oír era el rugido en mis oídos. La forma en que mi nueva vida, cuidadosamente construida, se desmoronaba a mi alrededor. Ya basta. La voz de Dominic cortó el caos como una espada. Había alcanzado a Luca, con una mano agarrada al cuello de la camisa de su primo, levantándolo ligeramente del suelo. Retirarás esas declaraciones. Te disculparás con Elena y luego explicarás por qué has estado pasando información a la familia Calabresi durante los últimos 6 meses. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Luca palideció. No sé de qué hablas, Marco. Dominic no apartó la mirada de Luca. Muéstraselas. El delgado guardaespaldas dio un paso adelante y sacó una tableta que le entregó a Isabela. Ella se desplazó por las pruebas que contenía, y su expresión se volvió más fría con cada segundo que pasaba. Se suponía que eras de la familia, dijo en voz baja, y la decepción en su voz era más cortante que cualquier ira. La sangre ante todo. Esa fue la enseñanza de tu padre, el legado de mi hermano. Y tú lo has traicionado ¿por qué? Por dinero, poder, celos de la posición de Dominic. Él no es apto para liderarnos. La compostura de Lucas se resquebrajó, dejando entrever su desesperación. Es débil, distraído por una don nadie que encontró haciendo de secretaria. Bajo mi liderazgo, bajo tu liderazgo, estaríamos en guerra con 3 familias y destruidos en menos de un año. Dominic lo soltó con un empujón que hizo que Luca trastabillara hacia atrás. Tu ambición siempre ha superado a tu inteligencia, primo. Por eso nunca se te consideró para la sucesión. Por eso nunca serás más que una nota al pie en la historia de Valentino. Se volvió hacia Isabela y vi cómo hacía el cálculo. Vi el momento en que me eligió a mí por encima de la sangre. Hay que ocuparse de Luca de forma permanente. Pero esa no es una carga que deba soportar Elena. Volvió a mi lado, me ayudó a levantarme y me mantuvo cerca. La deuda que mencionó, si es que existe, se saldará. Tommy Wu será compensado o eliminado, lo que sea más eficaz. Se enviará un mensaje a la familia Calabresi sobre el intento de utilizar influencia personal, y Elena será mi esposa, tal y como estaba previsto, con toda la protección y el honor que el nombre Valentino puede proporcionar. ¿Y qué hay de Luca? La pregunta de Isabela pesaba en el aire. Es mi sobrino, tu primo. Su padre era hermano de tu padre. Es un traidor. Sin embargo, no había vacilación en la voz de Dominic. Sentí la tensión vibrando a través de él. Y los traidores tienen una misericordia. Pueden elegir cómo morir, rápidamente, con dignidad o lentamente, como ejemplo. Luca miró a su alrededor con desesperación, buscando aliados, pero solo encontró rostros fríos y miradas aún más frías. Cualquier apoyo que creía tener se evaporó como la niebla matinal. No puedes, comenzó a decir, ya lo he hecho. Dominic hizo un gesto y 2 hombres que nunca había visto antes aparecieron de algún lugar de la casa. Lleváoslo. Dejad que elija. Mientras se llevaban a Luca, sus protestas se desvanecieron en las profundidades de la finca. Isabela se puso de pie y se acercó a nosotros con pasos mesurados. Se detuvo frente a mí y me estudió el rostro con esos ojos tan parecidos a los de sus hijos. ¿Sabías de esta deuda?, preguntó. No, señora. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Los asuntos de mi padre eran un desastre cuando murió. Creía que había pagado a todos. Nunca supe nada de Tommy Wu ni de ninguna conexión con él. Hice un gesto vago, incapaz de pronunciar la palabra criminales, en una habitación llena precisamente de eso. Pero si lo hubieras sabido, insistió ella, si este hombre se te hubiera acercado y te hubiera exigido que trabajaras en contra de mi hijo, ¿qué habrías hecho? La miré directamente a los ojos, canalizando cada gramo de fuerza que había desarrollado para sobrevivir en el mundo de Dominic. Se lo habría contado a Dominic inmediatamente, y luego le habría ayudado a destruir a cualquiera que pensara que podía utilizarme para hacerle daño. Algo cambió en su expresión. No era exactamente aprobación, pero se acercaba. Extendió la mano, tomó mi mano izquierda y estudió el anillo de esmeralda que me identificaba como miembro de la familia.
Mi suegra llevó este anillo durante 3 atentados contra su vida, 2 abortos espontáneos y el asesinato de su primogénito, dijo Isabela en voz baja. Lo llevó durante la pobreza y la riqueza, durante las guerras y la paz, durante todos los momentos oscuros que soportó esta familia. ¿Entiendes lo que significa llevarlo? Significa que soy suya, dije simplemente, completamente, y él es mío. Y cualquiera que intente romper eso tendrá que responder ante ambos. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, genuina, la primera muestra de calidez que me había mostrado. Quizás, después de todo, seas digna del nombre Valentino. Se volvió hacia Dominic. Termina esto. Límpialo. Y luego cásate con esta chica antes de que recupere el sentido común y huya. La boda tuvo lugar en una perfecta tarde de octubre. La luz del sol entraba por las ventanas de la catedral como una bendición. Llevaba un vestido de seda marfil que costaba más que mi viejo coche. Sostenía un ramo de rosas blancas que, según Gabriela, combinaban con mi tono de piel, y caminaba por un pasillo flanqueado por personas que podían destruir vidas con una simple llamada telefónica. Pero lo único que veía era a Dominic esperando en el altar con un traje gris oscuro, con los ojos fijos en mí, con una intensidad que me habría aterrorizado 6 meses antes. Ahora me sentía como si volviera a casa. La ceremonia fue tradicional. Las palabras eran antiguas, pronunciadas en latín, que había aprendido fonéticamente para este momento. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, el silencio fue absoluto. La ausencia de Luca era un fantasma que rondaba los bordes, pero no hablaba. Y cuando Dominic me besó, sellando nuestra unión ante Dios y la organización criminal más poderosa de la costa este, saboreé nuestro futuro, peligroso y hermoso, y completamente nuestro. La recepción fue extravagante, excesiva, exactamente como Isabela la había imaginado. Bailamos el tradicional primer baile. Dominic me sostenía como si fuera a romperme, susurrándome promesas al oído que me hacían sonrojar a pesar de que la multitud nos observaba. Pasaré cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta, murmuró. Te daré seguridad, comodidad, amor. Todo lo que tengo es tuyo. No lo quiero todo, le susurré. Solo te quiero a ti, al verdadero tú, no a la actuación. Entonces me tienes. Sus brazos se apretaron. Para bien o para mal, sobre todo para mal, conociendo mi vida, puedo soportar lo peor. Y podía. La chica que había tenido 3 trabajos y había llevado zapatos 2 tallas más pequeños, se había forjado en algo más fuerte, algo que podía estar al lado de un rey de las sombras y no retroceder. Más tarde, cuando la fiesta había terminado y nos habíamos escapado al ático. Nuestro ático ahora es verdaderamente compartido. Dominic me llevó al otro lado del umbral con una reverencia que contradecía su habitual violencia controlada. Señora Valentino, dijo, probando las palabras, mi esposa, tu compañera, le corregí. Tú igual, tu elección, mi todo. Me sentó con delicadeza, me acarició la cara con las manos que habían matado, pero me abrazó como si fuera mi salvación. No te merezco, Elena. Probablemente nunca lo haré, pero lo juro por la tumba de mi padre, por el nombre de Valentino, por todo lo que soy. Pasaré mi vida intentándolo. Entonces estamos en paz, dije en voz baja, porque no merezco a un hombre que me mira como si valiera la pena quemar el mundo por mí. Pero aquí estamos, repitió, y luego más bajo. Luca tomó su decisión. Fue rápida, indolora, más misericordiosa de lo que él merecía. Pero una vez fue de la familia. Eso tenía que significar algo. Comprendí lo que le costaba decir eso, admitir el peso de esa decisión. Lo atraje hacia mí y lo besé con toda la aceptación que pude poner en ese gesto. Protegemos lo que es nuestro. Le susurré contra los labios. Eso es lo que tú me enseñaste. Eso es lo que hacemos y no nos disculpamos por ello. ¿Cuándo te volviste tan feroz? Pero él sonreía, esa sonrisa rara y genuina que transformaba su rostro. El momento en que un hombre peligroso me sacó a rastras de un restaurante y me hizo suya.
Empecé a desabrocharle la camisa, despacio y deliberadamente. Ahora deja de hablar y muéstrale a tu esposa exactamente lo que ha afirmado. Lo hizo, y fue perfecto y aterrador y completamente nuestro. Esta vida que habíamos construido a partir de la obsesión y la supervivencia. Y algo que podría haber sido amor o podría haber sido locura, pero que se sentía como ambas cosas. 6 meses después, estaba de pie en la misma catedral donde nos habíamos casado, con la mano cálida de Dominic en la mía, y veía a Isabela acunar a nuestra hija, prematura, pero sana, con mi cabello oscuro y los ojos feroces de Dominic. Tiene tu terquedad, dijo Isabela. Algo parecido al afecto suavizaba sus rasgos. Que Dios nos ayude a todos. Y su posesividad, añadí, observando cómo, incluso siendo un recién nacido, agarraba el dedo de su abuela con una fuerza sorprendente. Vamos a tener las manos ocupadas, dijo Dominic, rodeándome con sus brazos por detrás y apoyando la barbilla en mi hombro. Sofía Isabela Valentino, murmuró. Nuestra hija, nuestro futuro, nuestra esperanza, le corregí en voz baja. Que este mundo pueda ser mejor que el que te creó. Contigo como madre, lo será. Me giró entre sus brazos y me besó suavemente. Gracias por qué, por decir que sí aquella noche, por confiar en mí a pesar de todas las razones para no hacerlo, por ser lo suficientemente fuerte como para estar a mi lado en lugar de acobardarte detrás de mí, por darme una familia que vale la pena proteger en lugar de un imperio que vale la pena destruir, dijo, apoyando su frente contra la mía por hacerme más que el fantasma de mi padre. Le devolví el beso, volcando en él 6 meses de supervivencia, triunfo y una dura colaboración. A nuestro alrededor, la catedral bullía de vida. Gabriela mimaba a su sobrina. Isabela sonreía de verdad. Había guardias apostados en todas las salidas, porque incluso la alegría requería protección en nuestro mundo. Te quiero, le dije. Sencillo y verdadero. Incluso cuando eres insufrible y posesiva y tomas decisiones unilaterales que me vuelven loco, te quiero, me respondió. Incluso cuando me desafías delante de la familia y te niegas a dejarme luchar tus batallas e insistes en que te traten como a una igual, en lugar de como a un tesoro que hay que encerrar. Bien, miré a nuestra hija, a la vida que habíamos creado a partir de la oscuridad y la obsesión, porque estamos juntos en esto, para siempre, para siempre. Él asintió. Y allí, de pie en la catedral donde nos habíamos unido, rodeados de una familia que había aprendido a aceptarme y de una hija que crecería sabiendo que era amada con intensidad y protegida por completo, comprendí algo fundamental. Esta vida nunca sería fácil, nunca sería segura, siempre llevaría el peso de la violencia y los secretos y las decisiones que acechaban en las horas oscuras. Pero era mía, nuestra, construida a partir de las cenizas y la obsesión, y dos personas rotas que, de alguna manera, se habían completado mutuamente. Y eso era suficiente, eso lo era todo.